Que de información y comenzamos el bloque de la columna de la doctora Carolina Vargas, que está nuevamente con nosotros. Carolina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bueno, un gusto nuevamente salir por tu medio. Bien. Bueno, te agradezco como siempre la posibilidad de llegar a los oyentes. Y bueno, para mí es un placer. Así que, bueno, hoy había pensado hablar para no acaparar todo lo que es familia, Sí. hablar del tema penal. Claro. Que es largo también, ¿no? Es muy largo, es muy amplio, se va modificando, por suerte. Ujú. Santiago del Estero ha pasado del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que antes toda la posibilidad de investigación en materia penal la llevaba el juez, y ahora toda la posibilidad de llevar a cabo la solicitud de medidas de prueba y todo lo demás, lo llevan a cabo las unidades fiscales. Bueno, recordemos a los oyentes, pues no todo el mundo sabe, el Ministerio Público Fiscal está situado en calle Chaco Irigoyen. Es una dependencia, obviamente depende del Poder Judicial. Ahora ha asumido una nueva fiscal, fiscal general, que por suerte, ha reorganizado, digamos, lo que es la estructura del Ministerio Público Fiscal, y para mí era lo que yo siempre venía pidiendo, que había una unidad que no podía estar junto con la otra, que era la unidad de violencia institucional y de abuso sexual, que por suerte se han dividido. ¿Por qué? Porque hechos de abuso sexual hay un montón, y de violencia institucional. ¿Qué quiere decir violencia institucional? Agentes del Estado que ejercen en razón de la función o del cargo que ocupan violencia sobre los ciudadanos. En exceso, aprovechando la situación de asimetría de poder en casos de detención. No viene el caso que nombremos los casos que son muy conocidos y que incluso están judicializados a nivel internacional, y que hoy solamente están las víctimas indirectas para poder contarlo. Y cuando hablo de víctimas indirectas estoy hablando de los progenitores o hermanos, porque la víctima directa no lo puede contar. Son casos muy graves que normalmente, en casi un 90%, tiene como victimarios a funcionarios policiales. Lamentablemente. No digo que todos, pero esos pocos que ejercen esta violencia institucional manchan a la institución policial. Entonces es importante que estas dos unidades fiscales se hayan dividido para poder brindar un servicio más óptimo. Bueno, en materia de derecho penal, vos tienes la figura básica y tienes el agravante y el atenuante. Vamos a suponer, la figura básica es el homicidio. Vamos a hablar de un homicidio. El atenuante, el agravante del homicidio es cuando el homicidio es cometido por un progenitor, por un ascendiente, un descendiente, por un cónyuge, por quien tenga el deber de cuidado del menor. Y los atenuantes, ¿cuáles pueden ser? El homicidio en ocasión de legítima defensa es el más conocido. También los agravantes son cuando mediado ensañamiento, alevosía, cuando se ha hecho por odio o promesa remuneratoria, es decir, los famosos casos de los sicarios. De ahí hay que entrar a distinguir lo que son los autores intelectuales, los que han planeado y los que han ejecutado. Claro. También dentro de esto hay que distinguir quiénes han sido los cómplices, los partícipes, quién ha sido el partícipe necesario para que el hecho se lleve a cabo, o el partícipe secundario. Y en el caso de los cómplices, quienes, conociendo la verdad, han decidido o ocultar o callar. Claro. Eso en cuanto a una definición muy amplia de lo que es el derecho penal. Y hoy me voy a centrar en lo que es esto que a mí me está preocupando mucho, porque estamos a marzo del 2026, y si nos ponemos a hacer memoria la cantidad de femicidios que ha habido, es aberrante. Es aberrante. Tengo contado 3 que son los más resonantes. El de Termas, el de Tatiana de las Tinajas, Sí. el de la mujer del Aibe. Son 3 los que yo tengo contabilizados y que tengo conocimiento por los medios. Claro. ¿Cuántos otros más que no sabemos? ¿Cuántos otros más que no sabemos? Y cuántas mujeres que hoy nos pueden estar escuchando y que la pueden contar todavía. Y cuando digo todavía, es todavía lo pueden sufrir. No sé si lo pueden contar.
Lo están sufriendo, no sé si lo pueden contar. Y por suerte se ha avanzado mucho en el tema de lo que es violencia y ya no se circunscribe solamente a las marcas que se ven. Hay distintos tipos de violencia. Tenemos la principal y la evidente, que es la violencia física, claro. La violencia psicológica, la violencia económica, cuando hay asimetría de poder entre quien trabaja, quien provee y quien queda en la casa. Claro. Y ahí me vuelvo de nuevo, y no es que tenga, porque también me han escrito que tengo yo un tema con los funcionarios policiales. Yo he trabajado muy bien con los funcionarios policiales del interior cuando había buenos jefes policiales. He trabajado muy bien, tengo muy buena relación, pero sí es importante decirlo esto. El funcionario policial que es denunciado por violencia de género pasa a disponibilidad. Es decir, pasa a percibir la mitad de su sueldo. Ahora yo te pregunto algo, y me pregunto en voz alta. Una mujer que es víctima y que su única fuente de ingreso es su esposo y tiene que mantener a sus hijos, ¿le es fácil ir a denunciarlo? Muy difícil, muy difícil. Entonces caemos en que podemos hablar un montón, y re lindo, ahora en vísperas al próximo 8M, re lindo de lo que es cómo te puedes salir adelante, que el pensamiento positivo, que la fuerza interior, que tienes ala, que despliega tu sueño. Todo eso. Pero si vos no tienes una moneda para cargar una tarjeta de colectivo o para tomarte un remis, levantar tus hijos e irte, todo ese discurso se cae. Claro. Para mí, la principal libertad y la principal independencia que puede eventualmente frenar los hechos de violencia es la libertad y la independencia económica. ¿Por qué? Porque es la que te permite a vos acceder a un patrocinio, acceder a una psicóloga que te haga dar cuenta de que estás frente a un hecho de violencia, pero básicamente frente al hecho de violencia, poder juntar tus cosas e irte. Claro. Independientemente de las acciones que hagas después en resguardo tuyo y de tus hijos. Pero una mujer que está económicamente sometida es muy difícil. Es sumamente difícil. Entonces, esta eventual solución que se ha buscado por los funcionarios policiales termina siendo, no sé si peor el remedio que la enfermedad. No sé si me hago entender. Sí. Entonces, ¿qué pasan? Quedan en disponibilidad, perciben la mitad del sueldo es la que ingresa al hogar. Al percibir la mitad del sueldo, el que incrementa su nivel de violencia, claro, vuelve a denunciar, y es un círculo de nunca terminar. También lo que se habla poco, se conoce muy poco, que es la violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? La violencia vicaria es la violencia que se ejerce usando a los niños normalmente, que hemos visto videos que se viralizaban. Mira, y no hablo de varones únicamente, ¿no? Aquí estoy hablando de madres que viralizaban videos de cómo los golpeaban a sus hijos para que el padre vea. Es decir, ejerzo violencia de manera indirecta hacia vos, provocándole sufrimiento al hijo que tenemos en común. Claro. Es un acto de una perversión inusitada. Se ha visto el caso de madres, se ha visto el caso de un padre que porque no sabe una letra, en la banda creo que fue, eran los golpes frente a la madre, que es la que filma. Entonces la violencia vicaria es como que no reconoce géneros. Claro. Y cuando hablamos también de violencia de género, es importante decir que hay un gran porcentaje de hombres que son violentados y no denuncian por vergüenza, claro, o porque no está instalada la cultura de que la violencia es violencia, venga de la persona que venga. Y cuando hablamos de género, es el género, vamos a decir, hablando en criollo, el género humano. No es que la mujer únicamente tiene la legitimación activa para ir a denunciar. Los hombres pueden hacerlo, es más, deben hacerlo. ¿Por qué? Primero por ellos, y segundo, porque estoy con una persona violenta que normalmente está criando a mis hijos bajo la violencia o bajando lineamientos de violencia que el niño, cuando sea adulto, lo va a replicar. Entonces es importante la denuncia, es importante que se rompa el mito ese, ¿cómo venía a denunciar él? Que ella lo pega. ¿Y por qué no? ¿Cómo se hace, cómo se lleva a cabo lo normal que se tiene que hacer en un caso de
denuncia de violencia de género es primero acudir a la comisaría más cercana, hacerla la denuncia, exigirle al funcionario judicial que te la tome la denuncia y que no te quiera convencer de que hagas una simple exposición, porque las simples exposiciones, y después dice la justicia llega tarde. ¿Y cómo va a llegar temprano si había 20 exposiciones y ninguna denuncia? Claro. Ahí está la diferencia. La justicia no tiene la bola de cristal para saber, lo están denunciando a Pepito, lo están exponiendo a Pepito en una exposición reservada. Si no hay denuncia, no está identificado el agresor, no está clarificado el hecho, difícilmente la justicia pueda actuar por más buena voluntad que tenga. Las unidades fiscales de violencia de género están actuando muy bien, están trabajando rápido. Incluso en el interior, las órdenes ya no esperan que la orden llegue en papel. Claro. Porque hasta que la orden llegue en papel, la víctima puede ser que ya no esté para contar qué le ha pasado. Entonces las órdenes muchas veces de la medida cautelar, de la detención o del allanamiento, normalmente se da telefónicamente hasta que se libran los oficios, lo cual eso agiliza, brinda una celeridad que antes no existía. Pero siempre y cuando vamos a llegar a esto, siempre y cuando la víctima haga la denuncia. Y en la denuncia, como digo siempre, ¿qué debe contener? Los datos de la denunciante correctamente, el domicilio y el departamento al cual pertenece, si pertenece a Capital o Banda. ¿Para qué? Para que ese legajo no ande dando vueltas sin saber a quién le toca. Los datos del denunciado y el hecho que denuncia. Y sobre todo debe contener, no se pueden ir de la seccional sin que diga que fiscal interviene. ¿Por qué? Porque así como la justicia no tiene la bola de cristal para saber lo que pasa, la persona que es víctima, encima de que es víctima, tampoco tiene la bola de cristal para saber qué fiscal le toca y no tiene por qué andar peregrinando en tribunales con su denuncia, con su papelito para saber qué fiscal le ha tocado el día 4 de marzo del 2026. Porque los turnos van cambiando por día. Claro. Por día. Bueno, una vez que se hace la denuncia, ahora hay una modalidad que yo no la comparto, pero eso es una opinión mía personal y profesional, de hacer que las víctimas ratifiquen la denuncia a través de WhatsApp. ¿Por qué no la comparto? Porque la víctima el día que va a denunciar no va con el mismo ímpetu ni con la misma claridad que tendría el día posterior a la denuncia. Cuando ratifica normalmente el agresor está detenido o bien está con una perimetral. Entonces ratificar lo poco que vos te has animado a denunciar en ese momento es limitarte a esos términos. Claro. Quizás hubo en ese momento de la denuncia hechos o actos que vos omitiste denunciar como consecuencia del pánico o del miedo que tenías para tomar esa enorme decisión. Porque, ojo, no es una decisión fácil. Estamos hablando siempre y cuando de que sean denuncias reales y verdaderas. También hay casos que están usando el tema de la violencia de género para lograr exclusiones del hogar y todo lo demás. Yo voy a decir todo porque lo real y lo que también veo que se ha abierto una puerta para que use la violencia de género, lo quiero sacar de mi casa, no se quiere ir, bueno, listo, justo se tornó violento. Justo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto perjudica a las verdaderas víctimas. Esto hace que los funcionarios policiales se relajen y digan, esta debe venir con un invento más. Entonces, claro, sí. Lo ideal es que la denuncia se haga y que las ratificaciones es un asesoramiento mío personal. Claro. Desde el juzgado, los instructores de los fiscales los llaman a las víctimas y les dicen si quiere ratificar la denuncia, los términos de la denuncia. La víctima tiene dos opciones, o ratifica en forma virtual, o puede venir, como pasa, como yo, los casos que he llevado, es que se presenten en forma presencial y no solo ratifiquen, sino amplíen y se pueda pedir medidas de prueba. ¿Cuáles son las medidas de prueba que se pueden pedir? Informes psicológicos para ambas partes, psiquiátricos para ambas partes, toxicológicos para ambas partes, porque también es una gran problemática que tenemos el incremento del consumo de sustancias, y también que se pida en el caso de que haya menores que hayan presenciado esta situación de violencia y que puedan acreditar también la posibilidad de una cámara Gesell. Claro. También los informes socioambientales, pero ¿qué pasa? A mí, ¿qué me está pasando en el interior?
Normalmente en el interior hay un inmueble que es del padre y que le da a todos los hermanos, un pedazo a cada uno. Si yo hago un informe socioambiental donde vive el victimario y la víctima, difícilmente los hermanos me puedan contar quién es realmente. Claro. Entonces hay pruebas de las cuales podemos usar, pero debemos desistir, porque lo terminarían beneficiando al agresor. Y aquí en violencia de género lo que básicamente hay que hacer hincapié en que primero es en que la víctima se perciba como víctima. Sepa que es víctima y sepa que no es culpable de lo que le está pasando, primero. En años anteriores, hablo de gobiernos anteriores, porque ahora con esto de la motosierra y del desmantelamiento de todo que ha habido, las víctimas tenían la posibilidad de acceder a un subsidio económico, te hablo de víctimas que no contaban con ingresos por el término de 6 meses, para que les permita poder emprender algo que les logre una cierta independencia económica, o al menos en esos 6 meses poder tener una tranquilidad de tener un lugar donde alquilar, donde vivir, hasta que medianamente la vida se empiece a acomodar. Hoy creo que todos esos programas no deben estar, suspendidos, porque también se evidencia desde afuera, los que estamos, que hay un odio hacia los más vulnerables y hay un goce en que los más vulnerables no accedan a derechos. Hay un goce. Entonces creo lo más probable es que esto esté suspendido. De todos modos, yo en el gobierno anterior, y para que no me tilden de que estoy politizando, yo ya criticaba esta medida. Porque una víctima a los 6 meses no termina de asimilar el hecho de que denunció al padre de sus hijos. Claro. No terminan, pese a que es víctima, pese a que la desfigura a golpe, pese a que ejerció todo tipo de violencia, en el fondo, inconscientemente, piensa que eventualmente puede volver. Claro. Bueno, las medidas que se fijan en torno a la violencia de género, las primeras son las famosas perimetrales, es decir, que el agresor no se puede acercar a la víctima. Y aquí hay que distinguir. Las perimetrales pueden ser en protección de la víctima o en protección de todo el grupo familiar con el cual la víctima convive, que es decir, los hijos, y si eventualmente convive en la casa de sus padres, también los padres. También los padres, claro. Esa es una medida. La otra medida, en el caso de violar la perimetral, es la detención, que es la aprehensión, que posteriormente se puede convertir en detención por el término de 15 días más, prorrogar. En ese interín, el Ministerio Público Fiscal, si la víctima decide no contar con asistencia letrada profesional, queda con el Ministerio Público Fiscal, que su deber y obligación es resguardar el interés de las víctimas y la seguridad de las víctimas. Claro. Entonces, normalmente, ¿qué se pide? Se pide una serie de medidas de prueba que, pueden terminar de distinta manera según cuál sea el caso, según si ha habido violencia, lesiones, qué tipo de lesiones, si ha habido solamente amenazas, si la persona es reincidente en el hecho, si ha sido condenada anteriormente por el mismo hecho, aunque sea por otras personas, denunciadas por otras víctimas, si los informes psicológicos no son favorables. La decisión final siempre la tiene el juez. Claro. Normalmente, cuando se trata de simples amenazas, el proceso culmina con la liberación del detenido, con una perimetral de 180 días, que es un equivalente a 6 meses. 6 meses, sí. En el mejor de los casos, el proceso más exitoso que logramos es cuando sale con una tobillera, que la monitorea el programa Santiago Acompaña, le colocan la tobillera al agresor y a la víctima le dan un dispositivo que le avisa si el agresor está cerca, para que inmediatamente Santiago Acompaña se comunica. Pero ¿cuál es el tema? Porque no es que a mí me dicen, vos a todo le encuentras tema. Hay compañías de telefonía celular que en el interior no funcionan. Sí, eso es verdad. Sí. No funcionan. Y vos, si te fijas, las cifras que yo te he dado de los femicidios, ¿en dónde han sido? En el interior, sí. Hay que sacar la conclusión. Ninguna de las 3 víctimas que hoy no están entre nosotros, porque son 3, las del 2026 que nos faltan, 3 mujeres, una abuela, una mujer
que estaba estudiando y tenía todo una niña prácticamente, una jovencita, que tenía todo un proyecto de vida, y una mamá que ha dejado huérfanos. Ninguna tenía ni denuncia, ni perimetral, ni tobillera. Mírate. Y en el caso de que lo hubieran tenido, hay que orar que los santos se alineen, que los astros se alineen, bailen tarantela, para que el sistema funcione. Claro. Y la empresa esa que te asignan pueda lograr que los dispositivos trabajen correctamente. Yo como relato que voy a contar, el juez es Claudio Masucci, de Huinca Renaicó, provincia de Córdoba. Tiene un sistema para evitar, estamos hablando del interior de Córdoba. Los que quieran lo pueden buscar, Claudio Masucci, incluso es una persona, es juez, pero es una persona sumamente abierta a las consultas de todos los profesionales y hasta de particulares. ¿Cuál es el sistema que él ha implementado para frenar esto de la violencia? En Huinca Renaicó, antes de que él asuma como juez, y no existía esto de la tobillera, incumplía las perimetrales, entonces le ponían a la mujer víctima un policía. La mujer víctima iba a comprar con el policía, a la verdulería con el policía, al súper con el policía. A ver, y todo está con el policía. Claro. Entonces, ¿qué ha hecho él? Le pongo policía al violento. Claro. Y la dejo a la mujer que ya ha sido violentada y ya ha perdido la paz como consecuencia de la violencia, la dejo que vive en paz. Yo no sé, quizás es un sueño, quizás una utopía, quizás un delirio mío. Yo no sé si en el interior, cuando las líneas de telefonía celular no estarían funcionando, yo no sé si no sería lo mejor. Mira. Porque después nos quejamos de que la justicia llega tarde. Y no es que llega tarde, las medidas están. Pero de ahí a que se puedan llevar a cabo óptimamente, ese es el tema. Claro. Aquí 3 vidas, estamos hablando de que estamos al tercer mes del año. Sí. Y estamos hablando de, en el caso de Termas, de una abuela que ha dejado su familia desolada, esta chica que ha dejado sus padres y todo su grupo de amigos desolados. Y estamos hablando de algo que pocas veces hablamos porque es incómodo, de los huérfanos del femicidio. Aquí estos niños del AIBE han quedado sin su padre y sin su madre. Es gravísimo. Nadie está hablando. Y uno presenció la escena de encontrar a su madre. Sí. Entonces estamos hablando de hechos gravísimos. Ahora, lo del AIBE tengo conocimiento que no era la primera vez ni ha sido un arrebato. Eran frecuentes y recurrentes. Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con la corresponsabilidad social de los vecinos, de los docentes, que a lo mejor, no digo que sepan, pero pudieran haber sospechado algo? También, ¿qué pasa con las fachadas? Y cuando digo las fachadas, ¿qué pasa con las fachadas? Porque el agresor del AIBE que se termina suicidando, según los medios, después salió una iglesia evangélica aclarando, según los medios, era pastor evangélico. Entonces, ¿qué pasa con el uso de las fachadas para cometer delitos? Claro. Y muchos vecinos también, doctora, como que no se quieren meter en problemas ajenos, que dicen no, que se arreglen ellos, sobre todo en el interior, le digo. El 24M, ¿qué se celebra? Te pregunto. ¿Quiere que se celebre? El Día de la Memoria, Día de la Memoria, sí, cierto. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque muchos estamos celebrando nuestros desaparecidos porque muchos han dicho mejor no te metas. Claro, ahí está lo que le decía. Entonces, ¿sabes qué? La historia termina siendo cíclica. Claro. Muchas madres no saben dónde está el cuerpo de sus hijos. Y esto no es un debate ideológico, es un debate real. Todavía hay cuerpos de desaparecidos que no sabemos. Y uno de los fundamentos era, primero, en algo raro andan. Déjalos, no te metas. Yo creo que una sociedad que no se compromete, una sociedad que no es meterse, que no se involucra. Y cuando hablamos de involucrarnos, estamos hablando hasta de esto que estamos haciendo nosotros. De charlar y de llegar a alguien con la palabra, con el asesoramiento o con una mirada. Porque yo te aseguro que un porcentaje, no sé si grande o chico, de los que nos han escuchado, lo de la violencia vicaria no lo sabían. Claro. No lo sabían. ¿Por qué? Porque no se habla. Claro.
Tampoco sabían que las exposiciones reservadas, mucha gente no sabe que las exposiciones reservadas no sirven para absolutamente nada, no sirven para lograr el cese de la violencia. Acrecenta en todo caso. Lo acrecienta, ¿por qué? Sí. Porque no ha terminado de salir y el agresor ya sabe que ha ido y ha hecho una exposición reservada. Y el peor de los casos piensa que lo ha denunciado y vuelve a cometer la violencia, ¿no? ¿Y a dónde va la mujer que lo denuncia? ¿Ahí a dónde? ¿A dónde va? En ninguna parte. ¿Por qué? Porque se ha hecho la exposición que quizás... ¿Y a dónde tiene que volver? Al mismo claro, lugar donde se han cometido los hechos de violencia. Y muchas personas que están sometidas a la violencia, muchas veces van a hacer la exposición, como dice usted, doctora, que los policías muchas veces le dicen que no, que esto va a funcionar, y se queda conforme, dicen, no, ya le he hecho la exposición, pero nunca llegó al estrado judicial. Totalmente. Por eso yo insisto todas las veces que hablo en que nadie denuncie lo que denuncie, se tiene que ir de la seccional sin la constancia de denuncia, claro, donde consten estos datos. Y si el oficial que está a cargo, no, y esto no lo digo yo, lo ha dicho el ministro de Seguridad ese día, muy claramente, que si el oficial que está a cargo de tomarte la denuncia no te toma, le tienes que pedir los datos y si no te los quiere dar, ven y denunciarlo en violencia institucional. Sí. El oficial, que no soy el nombre, que estaba en el turno de tal día, tal hora, y claro, se le hará el sumario correspondiente. Claro. Porque están incumpliendo los deberes de funcionario público. Y así pasan las cosas, doctora, ¿no? Así pasan las cosas, así pasa. Y así se nos han ido ahora 3 vidas, sin contar las vidas anteriores. Sí. Estamos hablando, en febrero pasó estos 3 hechos que usted decía, pasó estos en 3 febrero. Hechos que las víctimas no lo pueden contar. ¿Cuántas víctimas hoy, tanto en Capital, en Banda y en donde sale tu emisora, nos están escuchando y son víctimas de violencia? Y no se animan. Psicológica, física o económica. Y no se animan. Sí. Y no se animan a denunciar. Por temor, por lo que fuere. Porque tampoco hay un Estado que contiene. Exactamente. No hay un Estado que contenga a la víctima. Y otra cosa, es un desgaste mental y emocional terrible. Te hablo como abogada, a mí me desgasta. Yo no sé si porque yo tendría que, no sé, hacer terapia y no involucrarme tanto con los casos, que creo que también es un tema, no me da en las víctimas de violencia verlos como un cliente más. Claro. Me involucro, de lleno. Me pasa que ir a las audiencias resulta muy violento cuando el agresor sabe que sale. Claro. Total, salgo. Hay gente que no le pesa, que ha perdido el trabajo, que ha sido denunciado, que está privado de su libertad 30 días y que pasó las fiestas detenido. Salen y vuelven a buscar a la víctima. Entonces vos dices, epa, o la parte psicológica no estaría funcionando como corresponde, o es muy light, porque son muchos. También, ¿qué hacen? En el interior ofrecen que van a hacer terapias con psicólogos particulares. No tengo creo que es el rubro que más defiendo, el de la psicología y de la salud mental. Pero ¿quién me garantiza a mí que realmente lo hace? Si no lo controla un organismo oficial. Tampoco el psicólogo se puede hacer responsable si le da de alta en el momento y luego, como la violencia no es reciente, viene de una estructura familiar evidentemente, o del consumo de sustancias también. Digamos sí, del consumo de sustancias. Tampoco el psicólogo que firme el alta se puede hacer responsable, porque al momento que yo te evalúo, te hago 10 entrevistas, pues estás bien. El brote los tienes después. Claro. Pero vuelvo a lo mismo. A ver, yo tengo muchas diferencias, y esto es un tema personal mío. Yo tengo muchas diferencias con mi mamá por un tema generacional. Pero sí le voy a agradecer toda la vida, aunque a ella no le guste, que ha sido la primera feminista que yo he conocido. Yo era muy chica y nunca me voy a olvidar que iba a jardín. Y siempre me habló de la independencia económica, que yo, te imaginas, con 5 años no entendía nada. No sabía qué era. No entendía que era primero independencia y después económica, te imaginas, no manejaba plata ni para comprar un caramelo. Claro. Cuando fui grande, fui entendiendo
la libertad que te otorga la independencia económica. Y Claro. no hablo de un título profesional, estoy hablando de un oficio, del entender que soy capaz, del entender que puedo emprender algo que me genere un ingreso para yo poder tener la libertad de sacar a mis hijos adelante y Claro. no depender de un violento. Porque también hay que hacer hincapié y poner el foco en el mensaje que se le deja a los chicos. Claro. Sobre todo las hijas mujeres que normalmente repiten esos patrones de violencia porque han visto que su madre aguantó toda la vida un tipo violento. Claro. Ujú. Y también a los padres pedirles que es más fácil tenerla a su hija viva viviendo en la casa y no llevarle flores al cementerio. Es durísimo lo que estoy diciendo, pero es real. Es la realidad, sí. Porque con el afán ese de que no, vos te has casado es para toda la vida, si has tenido hijo te quedas ahí. Sí. Y hay que pensarlo como papá. Yo no sé si no es mejor que estemos todos hacinados, resguardados, a que yo te tenga que llorar y llevarte flores a un cementerio Sí. hoy por hoy. Que se puede haber evitado. ¿Qué se podría haber evitado? Bueno, doctora, ¿cómo hace la audiencia que está escuchando para localizarlo usted? Bueno, mi número es 385-4068-473. Otra cosita que te quiero decir, Roberto, Decime. es que en materia penal, Ujú, existe la posibilidad, a diferencia de otros fueros, ujú. de que las víctimas o el denunciante y el denuncio también, Ujú. no gasten, no incurran en el gasto. Yo siempre hago hincapié en el tema económico, porque para mí hoy está siendo dentro de los 46 años de vida que tengo, nunca he vivido esta situación tan apremiante de ver gente que la está pasando muy mal y que indirectamente nos afecta a los que trabajamos Claro. de esta profesión. Entonces, decirles que en materia penal existe la posibilidad, a través del organismo de gestión de audiencias, de hacer los poderes de manera gratuita. Ujú. Lo cual no es menor, porque hoy estamos hablando de que un poder está entre 80 y 100 mil pesos. Claro. Entonces, esta posibilidad de que venir, contratar un abogado y hacer un poder de manera gratuita no es un dato menor. Ujú. A ver, ¿los ministerios públicos fiscales trabajan bien? Sí. Ujú. Pero si vos quieres mejores resultados y medidas más extremas que resguarden tu integridad, yo siempre aconsejo contratar un abogado Claro, un particular. como particular, se dice. Sí, sí. comprometido y sobre todo con mirada en perspectiva de género, porque no todos la tienen. Claro. No todos la tienen, y cuando digo no todos, me refiero incluso a mujeres que no tienen la mirada en perspectiva de género y que ven al cliente como un simple número. Ujú. Y yo siempre me posiciono en que esa cliente, esa víctima, es tan mamá como yo Ujú. y no ha tenido las posibilidades que yo sí he tenido, que capaz que hoy es un título, pero podría haber tenido otras posibilidades, porque a mí de chiquita me implantó el chip Ajá. de la independencia económica. Bien. Espero que esto haya servido, espero que concientizar y espero que quienes me están escuchando tengan la valentía de salir de ese círculo de violencia, las que viven en situación de vulnerabilidad y las que no viven en situación de vulnerabilidad, entender una frase que leí por ahí, Ujú. que decorar la jaula no te hace libre. Exactamente. Por redes sociales, Por ¿cómo lo redes ubican? sociales, Carolina Vargas. Carolina Vargas. Bueno, Muy bien. 385-4068-473. Bueno, doctora, Muchísimas gracias. hasta la próxima. Bueno, un saludo enorme, Ujú. que no es un día de festejo el 8M, es un Sí. día de reflexión. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias, doctora.